Bueno, entonces esta vez vamos a continuar con lo que habíamos visto acerca del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ya tratamos lo que es la aceleración, la velocidad, la distancia, el tiempo. Veíamos cómo en la aceleración existía una velocidad inicial y una velocidad final. Sí, entonces todo eso está en el video pasado. Entonces ahí lo explicamos a detalle. Em, pues pueden verificar el video anterior, repasarlo si es necesario, ¿no? Entonces fíjense, para este video tengo aquí escritas en el pizarrón una serie de fórmulas, vamos a llamarle que es nuestro formulario para este caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este, y entonces va a ser necesario que copien sus ecuaciones y las tengan por ahí a la mano en la libreta para lo que estemos trabajando. De todos modos, se los voy a dejar como un archivo descargable ahí en Teams, una foto de la captura de este pizarrón, sí, para que también lo tengan y luego ya lo pasen pues más bonito en su cuaderno, ¿no? Que se vea bonito, que se vea que ustedes le puedan entender y lo tengan fácil acceso a él. Entonces, bueno, aquí tenemos estas ecuaciones, dice ecuaciones generales y ecuaciones especiales. Vamos a explicar por qué. Entonces, ya teníamos una ecuación de la aceleración y una ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, estas ecuaciones que están viendo ustedes aquí son una combinación de lo que hemos estado estudiando acerca de estos temas, del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cómo se llega a estas ecuaciones? Recuerden que vimos temas pasados, cómo hacer los despejes, cómo manipular las ecuaciones. Y entonces en este caso no me voy a poner a hacer los despejes. Sería buena idea una sesión y ver cómo salieron estas fórmulas, sí, pero bueno, por el tiempo del curso, pues voy a ahorrarme un poquito ese paso, pero ya vimos cuáles eran las reglas de los despejes y todo eso. De esa manera, personas llegaron a estas ecuaciones como fórmulas, ¿sí? Entonces una fórmula pues ya es ya nada más pues la ecuación para aplicarla y poder resolver fácilmente. Entonces, bueno, por eso pues vamos a usar este formulario, no vamos a ver así a detalle, aunque algunos son bastante obvios de dónde salieron. Pues bueno, en un acto casi en un acto de fe vamos a utilizar estas ecuaciones tal como ya nos las dejaron ahí indicadas en los libros y las personas que las manipularon, ¿sí? Para resolver situaciones de este tipo, de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, bueno, sobre las literales que estamos usando, por ejemplo, esta pues es muy claro que es un despeje de la aceleración, pero si no, no se preocupen, esa está ahí para que la usemos y podamos resolver, ¿eh? Entonces, fíjense bien, de donde velocidad final, pues ya la conocemos, V subíndice F, velocidad final, velocidad inicial, es V subíndice I, A de aceleración y tiempo. En este caso vemos que aparece una letra D, pues es la letra D que estamos usando para la distancia. Entonces dice aquí que la distancia va a ser igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2. Resolvemos esa parte y luego eso lo multiplicamos por el tiempo, ¿sí? Entonces así que hay que irlas leyendo. Entonces todas las literales que aparecen aquí, es decir, todas las letras, todos los símbolos, pues los entendemos. Ya trabajamos con ellos, ¿sí? En el caso de los símbolos de la elevación al cuadrado, pues bueno, este 2 acá es la potencia 2, quiere decir al cuadrado. El 1/2 quiere decir, pues es la mitad de esta expresión que tengo acá. De todos modos, no se preocupen, pues las vamos a ir revisando con ejemplos para tomarles todavía más sentido. Entonces, mientras lo que vamos a hacer ahorita es copiar, ¿sí? O descargar el archivito, la foto que les voy a dejar ahí,
y que la pasen en limpio, que ustedes puedan entender bonito ahí. Ah, pues que esta es una B y una F. Ah, que el profe escribe feyote, sí, pues sí, eso ya es como psicomotriz, ¿no? Que el profe pues ya se quedó para toda su vida escribiendo feyote, pero pues ahí más o menos le hago la lucha para que medio se entienda, ¿no? Igual en caso de que alguna letrita ahí, pues ya el sistema psicomotriz del profe no la pudo dejar así muy bien, muy entendible, pues ya me preguntan, en ti, ya sabes, ¿sí? Entonces, bueno, pero creo que sí se entienden, ¿sí? Entonces, bueno, los copian, los dejan bonitos en su libreta, tal como están aquí, ecuaciones generales, son estas ecuaciones especiales, ¿sí? Bueno, entonces si quieren pueden pausar, pueden bajar su material y copiarlo bonito. Bueno, entonces, ya que recordamos las literales, este, ¿cómo vamos a usar nuestro formulario? Dice aquí, ecuaciones generales. Es, como su nombre lo indica, en general, para cualquier situación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Para cualquier situación. De hecho, bien podíamos haber puesto exclusivamente esta sección y estábamos completos con las ecuaciones. Bueno, pero vienen ecuaciones especiales también. Y es que resulta que cuando la velocidad inicial, tal como el problema que veíamos la clase anterior, cuando la velocidad inicial lo decimos, parte del reposo, la velocidad inicial es cero. Y entonces si ustedes se fijan, esta ecuación es esta misma, pero con una velocidad inicial igual a cero, pues no tiene caso que la escriba y me simplifica las cosas. Entonces esta lista de ecuaciones especiales es para que todavía se nos haga más fácil, ¿sí? Cuando velocidad inicial sea cero, mejor agarro esta lista. ¿Sí se fijan? Esta es para cuando no es cero, pues es general, y si es cero, y si no es cero, estas me resuelven el problema. Pero una vez que defino eso, velocidad inicial sea cero, o bueno, que parta el reposo, mejor agarro esta y si se fijan, miren cómo todas se ven más simplecitas que estas. Para eso nos ponen esta otra columna, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener las dos columnas ahí a la mano. Ahora, ¿por qué el formulario? Fíjense bien. Sería bueno que nos aprendiéramos todas las fórmulas de memoria, ¿sí? Y pues hay gente que se le facilita mucho aprender de memoria. Alguna otra gente, pues necesitamos unos días más. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Ya les platicaba, yo no tengo muy buena memoria, pero a fin de estarle dando y dando, pues me aprendo las cosas, ¿sí? Y yo sé que hay más gente así, ¿sí? Entonces, pues no nos preocupamos mucho, no pasa nada, nomás pues tenemos que darle un poquillo más de vuelta a las cosas y con eso, ¿sí? Entonces, este formulario quiero que lo tengan a la mano en su libreta, ¿sí? Porque a fin de cuentas se nos van a quedar grabadas las fórmulas, pero habrá que estarlas practicando. Entonces, no se preocupen si así de primera vista no nos las aprendimos. Ya están de memoria. No, no hay problema. ¿Sí? Ustedes no se preocupen, ahí las tienen en su libreta. Y incluso yo les recomendaría que las sacaran una tarjetita aparte de la libreta para poder estar haciendo problema y verificando. Sí, dice la fórmula y así. ¿Sí? Sin necesidad de aprendérselas en un principio de memoria, ¿sí? Ya con el uso se van aprendiendo. Entonces no se preocupen por eso. La sacan en una tarjetita así que se vean bonita, que ustedes la entiendan y esas las vamos a emplear para resolver los ejemplos y los ejercicios que vamos a ver enseguida. Pero sí es importante que las tengamos ahí a la mano, ¿sí? Entonces, si me explico, no pretendo que se las aprendan de memoria. No en un principio, luego ya de varios días, semanas de usarlas, entonces ahí sí ya les voy a decir, esta va así, ¿no?
Pero pues de mientras bien días podemos pasar con ellas viéndolas y sin hacer esfuerzos se nos van a ir quedando, ¿sí? Bueno, pues ya que las tenemos, la pregunta pues ahora sí va a ser, bueno, ya las tengo, ya las pasé bonito a mi libreta, ahora bien, ¿cómo las vamos a usar? Pues bueno, vamos a eso, vamos a los ejemplos. Bien, entonces vamos a ver el ejemplo. Va a decir, un automóvil tiene una velocidad de 6.5 metros sobre segundo y experimenta una aceleración de 3.3 metros sobre segundo cuadrado, la cual dura 12 segundos. Punto y seguido determina qué velocidad lleva a los 12 segundos. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que escribir el problema en la libreta, el enunciado es importante, si es el que va a determinar cómo vamos a resolver. Repito, un automóvil tiene una velocidad de 6.5 metros sobre segundo. ¿Sí? Y experimenta una aceleración de 3.3 metros sobre segundo cuadrado, la cual dura 12 segundos. Determina qué velocidad lleva a los 12 segundos. Entonces, importantísimo el enunciado, ¿sí? Las cosas las tenemos que primero entender o comprender, o si estamos observando, hacemos una reflexión siempre pues en nuestro idioma natal, ¿no? Generalmente el español, sí, al menos, bueno, pues que sepamos, o los que sepan, pues, hablar en diferentes idiomas, pues ya podrán representarlo, analizarlo en los diferentes idiomas o lenguas que sepan. Pero bueno, creo que la mayoría, si no para mí, pues vamos a ponerle, ¿sí? Lo, lo lógico es analizarlo pues en mi idioma natal, en el español. Entonces, bueno, chequenlo, es importante. Entonces ya de ahí, otra vez seguimos el mismo procedimiento, vamos a determinar los mismos pasos, a guiarnos por los mismos pasos y a darle solución al problema. Entonces, si quieren pausarlo, regresarlo, escribir bien el video, escribir bien el enunciado para poder checarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos? Pues escribíamos pues nuestros datos. ¿Se acuerdan? El primer paso es datos. Entonces, ¿qué datos tenemos? Me dicen que va a una velocidad v de 6.5 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Pero si ustedes se fijan en el enunciado, está hablando de una aceleración. ¿Será? ¿Por qué? ¿Por qué me dice el profesor que habla del problema de una aceleración? Bueno, porque me dicen que lleva una velocidad y me preguntan, ¿y a qué velocidad va a ir a los tantos segundos? Entonces quiere decir que hay una velocidad al principio de mi problema y una velocidad al final de mi problema. Entonces esta velocidad que me están mencionando es la primer velocidad o la velocidad inicial, ¿sí? Es con la que está iniciando el problema, ¿sí? No porque sea la primera que me dijeron, sino por la situación como me la están planteando. Un automóvil lleva una velocidad y luego que pasaron 12 segundos, ¿qué velocidad va a alcanzar? ¿Sí? Porque también el español, si ustedes se fijan, podemos intercambiar a veces un poquito el tiempo en la forma que lo expresamos, ¿sí? Entonces, bueno, hay que hacer el análisis de las circunstancias, sí, es importante. Bueno, pues resulta que esa es la velocidad inicial. Luego me dicen que experimenta una aceleración de 3.3 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿qué dato va a ser ese? Pues el dato de la aceleración, seguramente, pues me dicen que es una aceleración.
Pues yo supongo que ha de ser la aceleración. 3.3. Y si tuviera duda, también esto me lo confirma, ¿no? Metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué veíamos la clase anterior? Que metros sobre segundo cuadrado era la forma en que expresábamos las aceleraciones de forma más común, ¿sí? Entonces, bueno, entonces también me están dando el dato de la aceleración. Luego me dicen que pasa un tiempo de 12 segundos y que al final de haber transcurrido ese tiempo voy a tener una cierta velocidad, que incluso es lo que me están preguntando. Entonces yo supongo que es la velocidad final, porque me dicen, luego de transcurridos los 12 segundos, que es lo que dura mi análisis del problema, pues esa es la velocidad que va a tener al final. ¿Sí? Ok, entonces tengo mis datos. ¿Sí? La siguiente parte del problema es verificar que todo esté en el mismo sistema. A ver, todo está a metros y segundos. Entonces, ok, el segundo paso está hecho, está determinado. No tengo que hacer conversiones. Están en un mismo sistema, unificados en un mismo sistema. Entonces, ese ya no me dio problema. Bueno, entonces lo siguiente sería determinar con qué fórmula. Y entonces aquí es donde viene el chiste de este tema, ¿sí? De esta parte del tema en particular. Porque cuando yo digo en qué fórmula, con qué fórmula voy a solucionar, bueno, primero que tengo que entender qué tipo de movimiento es con el que estoy tratando. ¿Es un movimiento rectilíneo uniforme? No, porque tengo aceleración, velocidad inicial, velocidad final. Entonces digo, pues ese ya no fue, ya no me sirve la fórmula esa que estaba usando al principio. B es igual a D sobre T, esa no es la que entra aquí. Luego, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pues sí, ese es, miren. Porque tengo aceleración y cambio de velocidad en un tiempo. Entonces quiere decir que voy a tratar con la aceleración. ¿Sí? Y cuando me preguntaban la aceleración, pues ya sabíamos, lo hicimos de ejercicio la clase pasada. Es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Pero esta vez la pregunta no es la aceleración, sino la velocidad final. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues buscar en mi formulario ese que acabo de pasar bonito en limpio. ¿Sí? Y mi formulario ese me dice, a ver, ya lo perdí por aquí, porque si se acuerdan que no les decía, no se lo aprendan de memoria si no se necesita en un principio, ya se irán acordando. Bueno, entonces empiezo a buscar. Dice ecuaciones generales. A ver, chéquenlo ahí lo están viendo. Ecuaciones generales. Está una ecuación de una columna que dice ecuaciones generales. Y una que dice ecuaciones especiales. La de ecuaciones especiales me servía cuando velocidad inicial sea igual a 0. ¿Sí se fijan ahí? Y en este caso no. En este caso la velocidad inicial no es 0. Entonces tengo que buscar en mi lista de ecuaciones generales. Entonces busco una que me resuelva velocidad final y tengo que la primerita y la tercera. ¿Cuál escojo de entre las dos? Las dos me sirven. Pero en la tercera aparece el dato de la distancia. A ver, chequenla a ver si es cierto, si no les digo mentiras. En la tercera de las ecuaciones generales. Y entonces a mí no me han hablado aquí de distancia. Bueno, entonces voy con la primera y que además siempre voy a buscar la que se vea más sencillita. Si esa ya no me resolvió, bueno, pues entonces busco una que se vea un poquito menos sencillita. Sí, pero lo más sencillo es lo mejor. Sí. Bueno, al menos en este tema de física, a lo mejor para otras cosas no, pero para
este tema de física, sí. Entonces dice así, miren, a ver, chéquense a ver si es cierto, dice la fórmula esa que tienen ahorita ya en la mano, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Se fijan? Entonces así de sencillo es buscar las fórmulas ahí en mi formulario, ¿sí? Primero tengo que definir bien cuáles son los datos. Ese creo que sería el paso clave. Traducir de nuestro idioma natal, español, a los datos en matemáticas. Una vez que los tenemos ya, pues ya nada más buscamos ahí nuestra formulita que me diga, se resuelve así. Miren, como ahorita. Pues la primera es la que me está resolviendo esta, miren. ¿Sí? Y que son los datos que me aparecen aquí. Y ya nada más darle el sentido a esta fórmula. Bueno, ¿cuál sería? Entonces ya hago el siguiente paso, que es la sustitución. Y digo la velocidad final. Entonces va a ser la velocidad inicial, que vale 6.5 metros sobre segundo, más una aceleración que es de 3.3 metros sobre segundo cuadrado, por, si no hay nada aquí, ¿qué me dicen? Miren, que es aceleración por tiempo. Entonces digo por, saben que los paréntesis significan por, ¿no? Y ya se me acabó el espacio, voy a continuar acá. Sí, de aquí seguimos aquí leyendo, por el tiempo de 12 segundos. ¿Sí? Entonces, pues ahí ahora sí ya tenemos números con los que podemos trabajar fácilmente. ¿Cómo seguimos trabajando acá? Va a decir la velocidad final, de aquí me estoy pasando acá, velocidad final son 6.5 metros sobre segundo más esta multiplicación, ¿sí se fijan? Esa multiplicación, sí tenemos que tener bien claro esto, hay un orden para ir resolviendo, entonces el orden se llama jerarquía, ¿sí? Entonces la jerarquía de operaciones es, primero siempre resolvemos lo que esté dentro de los paréntesis, ¿sí? La operación que esté dentro de los paréntesis. Luego, lo siguiente en orden de jerarquía es resolver multiplicaciones y divisiones. Miren, como aquí primero resuelvo la multiplicación. Y al final de la jerarquía es resolver sumas y restas, que es una forma general de verlo. Sí, habrá situaciones en las que sí pueda haber algún matemático que me diga, no, mira, aquí bueno, sí es cierto, ¿sí? Pero generalmente es el orden de la jerarquía en que vamos a resolver y a tener menos probabilidades de salir mal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí estos se están multiplicando. Bueno, entonces primero resuelvo esa multiplicación. Una vez que la tenga, ya resuelvo la suma que me va a quedar. ¿Sí? Entonces, tendríamos acá 33 por 12. ¿Sí? Son 3.3, ¿verdad? 3.3 por 12. Y serían 39.6. 39.6. ¿Sí? 39.6 que, miren, aquí voy a hacer el análisis dimensional también de estos. Voy a hacer un poquito de espacio por acá. Acá voy a ver cuál era la fórmula. Miren, acá tenemos metros y segundos cuadrados aquí, que multiplica a segundos. Entonces, si se fijan, segundos cuadrados son segundos por segundos.
Y entonces aquí tenemos unos segundos arriba y unos segundos abajo. Esto se elimina y me queda en metros por segundo. Entonces, ¿qué me quedó aquí como unidades? Metros sobre segundo o por segundo, pero bueno, así lo escribo, ¿no? Metros sobre segundo. Entonces, ¿se fijan? Hasta ahí vamos bien, porque sé que vamos bien. Porque metros sobre segundo nos enseñaron en el curso de álgebra que solamente términos semejantes son los que se pueden sumar. Es decir, que tienen precisamente las mismas unidades. Entonces aquí, bueno, yo podía indicar la suma de esta multiplicación con esto, pero hasta este momento que tengo metros sobre segundo y metros sobre segundo, es que puedo sumar porque ahora sí ya son términos semejantes. ¿Sí se fijan? Y entonces ahora sí, pues ya podemos hacer esta suma, que nos daría, bueno, déjenme hacer espacio ahora sí para ver ya de final qué nos da resultado. Bueno, entonces haciendo ahora sí la suma, 39.6 más 6.5 me van a dar 46.1 metros por segundo. ¿Sí? Y se fijan, pues las unidades metros sobre segundo son unidades de velocidad. Es decir, este automóvil empezamos el análisis cuando iba a una velocidad de 6.5, pero por la aceleración que tiene y el tiempo que transcurrió acelerando, es decir, aumentando de velocidad, llegó al final de este tiempo a alcanzar los 46.1 metros sobre segundo. Que si hacen la conversión para un automóvil, pues ha de ser un automóvil con nitro, así de esos que usan ahí en Rápido y Furioso, algo por el estilo, porque va muy rapidísimo a esa velocidad muy alta para un automóvil. Pero bueno, para el ejemplo, pues está bien, ¿no? Sí, entonces, ¿saben hacer conversiones? ¿No les da curiosidad de convertir esto a kilómetros por hora? Bueno, eso se los dejo ahí para que y verán que como le entendemos mejor en kilómetros por hora, pues va hecho un cohete ese vehículo, ¿no? Sí. Bien, entonces ese sería la forma en que podemos nosotros utilizar nuestro formulario, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo porque pues sí está un poquito más de verificarse el uso de ese formulario, ¿no? Entonces vamos a otro ejemplo. Bueno, entonces veamos otro ejemplo. Va a decir, tome nota, ya saben, hay que escribirlo en la libreta y para tenerlo allá a la mano. Dice, un camión de pasajeros arranca desde el reposo y mantiene una aceleración de 0.87 metros sobre segundo cuadrado. 0.87 metros sobre segundo cuadrado. Como primer pregunta nos hace el problema, dice, abrimos signo de interrogación, ¿en qué tiempo recorrerá una distancia de 0.5 kilómetros? ¿En qué tiempo recorrerá una distancia de 0.5 kilómetros? Luego, la otra pregunta es, ¿qué rapidez o qué velocidad? Habíamos comentado que podemos decirle de las dos formas en este curso nada más. ¿Qué velocidad llevará en ese tiempo? ¿Qué velocidad llevará en ese tiempo? En el tiempo en que haya recorrido esa distancia, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, apúntenlo, pausen, regresen y completen su anotación del problema, porque ahí está la clave de pasar de español a las matemáticas, ¿sí? Bueno, entonces según esto, nuestros datos serían, ya saben, datos, ¿verdad? Datos, me dicen, arranca desde el reposo. ¿Eso qué significa?
que velocidad inicial es igual a 0. Ya tengo un dato ahí. Y mantiene una aceleración. Bueno, pues a esa aceleración de 0.87 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Ok. ¿En qué tiempo recorrerá una distancia de 0.5 kilómetros? Una de las preguntas dice, ¿tiempo es igual a cuánto? Si la distancia es de 0.5 kilómetros. ¿Sí? ¿Y qué rapidez o velocidad llevará en ese tiempo, en este mismo tiempo? Fíjense cómo estos datos pues no cambian, no tengo que hacer una explicación extra, porque es el mismo tiempo y distancia. Bueno, entonces, ¿qué velocidad alcanza? Pues, como quien dice, me están preguntando, ¿y cuál es la velocidad final al llegar a esta distancia, no? Entonces, se fijan, hemos desglosado ya los datos. Bueno, el segundo punto es datos, verifico las unidades. Aquí me dan metros, segundo, kilómetro. Aquí pues puedo ajustar a que sea metros sobre segundo también. Y aquí 0.5 kilómetros. Eso no concuerda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una conversión. ¿Qué quiere decir? Que distancia 0.5 kilómetros. Recuerden las conversiones. ¿Cómo las hacíamos? Si 1000 metros son 1 kilómetro, entonces medio kilómetro son 500 metros. Y así unifiqué ya los sistemas. ¿Sí? Pero claro, hemos visto cómo hacer las conversiones, ¿verdad? Entonces, practiquen su conversión para verificarlo. ¿Qué tal que no es así? Bueno, verificamos. Ya lo tenemos. Bueno, entonces vamos pues, ¿qué seguiría? La fórmula. ¿Sí? Fórmula. Ay, caramba. Entonces, fórmula. Ahí tenemos que ir a nuestro formulario ese que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque no me están pidiendo la aceleración directamente. Me están pidiendo velocidad final y tiempo. Bueno, entonces en estos problemas hay que aclarar algo. Si primero me preguntan el tiempo, pero yo lo primero que puedo sacar es la velocidad final, está bien, no importa. A fin de cuentas el chiste es responder lo que me están preguntando. ¿Sí? Entonces a veces no responde uno justo en el orden que le han preguntado, pero no hay por qué preocuparse. A fin de cuentas, pues va a responder uno. ¿Sí? Entonces les digo por lo siguiente, a ver, busco una fórmula que me indique cuál es el tiempo, ¿se fijan? Entonces ahí ya no funcionó el asunto porque pues, no hay esa fórmula de tiempo. Pero sí hay una fórmula de velocidad final. Y de ahí a lo mejor podamos encontrar el tiempo. Entonces, se fijan, no hay necesidad de que porque esta fue la primera, fuerza esa ha de ser la primera que contesto, ¿no? No hay problema. Entonces, bueno, esa es una. Lo otro, ¿en cuál de las columnas voy a buscar? ¿En las generales o en las especiales? Si ya vi que si tengo esta ventaja, velocidad inicial 0, puedo buscar en las especiales. Pues eso me da la ventaja de que generalmente son más sencillitas. Bueno, este problema nos tocó de esos. De que puedo buscar en las especiales. Y entonces veo una que dice aquí, pues está bien fácil. Velocidad final es la aceleración por tiempo. Pues sí, pero me está faltando el tiempo. Entonces quiere decir, esa ya no me funcionó. ¿Qué caray? Voy con otra. Y me encuentro esta, a ver qué les parece. Velocidad final al cuadrado es igual a 2 veces aceleración por distancia.
A ver, ¿me funcionará esa? Pues me están preguntando esta. 2 es el número 2, una constante. Ese no cambia, quiero decir con eso, es un número 2, pues ya sé que es un 2. A, si la tengo, y D, si la tengo. Entonces quiere decir A, pues puedo utilizar eso. ¿Se fijan? Entonces quiere decir que pues, va a depender de los datos que hayamos escrito, de cómo hayamos interpretado el problema, y esa básicamente es la clave. Como les repito, la clave es interpretarlo bien del español a los datos en matemáticas, ¿sí? Porque así pues ya podemos manipularlo ya con nuestras fórmulas. Al cabo el formulario y lo traemos. El profesor de este curso pues no se pone carrascaloso si utilizo el formulario. Entonces es más fácil, ¿no? ¿Sí se ve? Entonces bueno, ya tengo esa fórmula. Ya podría responder esta, ¿no? Bien. Entonces pues vamos a darle a esa, ¿no? Primero respondemos ¿sí? Entonces luego hago la sustitución para este caso. Luego ya voy a esa. Entonces digo, la velocidad final al cuadrado es 2 por A, que A tiene un valor de 0.87 metros sobre segundo cuadrado, por D, que son 500 metros. Y esa es una letra M, nada más que salió aquí apachurradita, miren, si la ven es una M. Bueno, hago la operación, voy a continuar acá, miren. Entonces la velocidad final al cuadrado va a ser 2 por 0.87 por 500. ¿Eso cómo se hace? Pues simplemente le digo a la calculadora, ¿ah? Si la tengo en la mano, 2 por 0.87 por 500. A ver, verifiquen. Nos da 870. ¿870 qué? Tengo metro por metro es metro cuadrado. Y dice acá que está sobre segundo cuadrado. Entonces la velocidad final al cuadrado son 870 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. ¿Sí se fijaron? Pero la pregunta aquí es velocidad final, no velocidad final al cuadrado. Bueno. Entonces podemos decir que la velocidad final, y aplicamos el despeje. ¿Se acuerdan que decíamos? Si está sumando, pasa restando. O sea, pasa haciendo lo contrario. Está multiplicando, pasa dividiendo. Y lo contrario de estar haciendo una elevación al cuadrado es sacar la raíz cuadrada. Si tengo al cuadrado aquí, lo paso como raíz cuadrada, o viceversa. Si lo que quiero despejar es una raíz, la paso haciendo el cuadrado de lo que está al otro lado de la ecuación. Entonces aquí hice esto. Saco la raíz cuadrada, 870 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Le voy a sacar la raíz cuadrada a esto que tengo aquí, ¿sí? Entonces, bueno, nada más déjenme hacer espacio para continuar con eso. Entonces, cuando sacamos la raíz cuadrada, que es el paso que nos quedamos para darle espacio aquí al pizarrón, la raíz cuadrada de 870 metros cuadrados sobre segundo cuadrado son 29.49. Y la raíz de metro cuadrado, pues metro, y de segundo cuadrado, pues es segundo. Metros sobre segundo. ¿Se fijan cómo si son unidades de velocidad? ¿Sí? Entonces, de ahí ya tenemos la velocidad final. Lo que nos agrega otro dato que podemos utilizar, ¿sí? Ya nada más nos queda resolver cuál es el tiempo. El tiempo. Y entonces uno diría, bueno, ¿y ahora cómo voy a resolver el tiempo? Bueno, pues que necesito una
fórmula, y como estoy trabajando con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues otra vez voy a mi lista de fórmulas de mi formulario, ¿sí se fijan? Fácil. Entonces pues voy a mi lista. Como velocidad inicial es 0, ¿en cuál busco? En el listado de las especiales que tenemos ahí, preferencia, ¿no? Entonces, a ver, empiezo a buscar una donde aparezca el tiempo, pero no aparece el tiempo ya libre, es decir, el tiempo vale tanto. Entonces quiere decir que a lo mejor voy a tener que hacer uso, sí es cierto. Les pasé el formulario para tratar de evitar hacer despejes, pero a veces no podemos escaparnos de hacer el despeje, como en este caso, fíjense. Bueno, pues voy a buscar una la que vea más sencillita para el tiempo. A ver qué les parece esta. Dice, velocidad final es igual a aceleración por tiempo, que es la que habíamos visto por ahí en un principio, creo, ¿no? ¿Sí? Pero decíamos, no tenemos, pero ahora sí ya tenemos la velocidad final. ¿Se fijan? Y entonces, ¿qué hacíamos cuando teníamos como en movimiento rectilíneo uniforme? ¿Qué hacíamos cuando teníamos una fórmula, pero teníamos los datos, pero no teníamos colocado como nos convenía, es decir, el despeje? Pues bueno, procedo yo a hacer mi despeje. En este caso del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría ese despeje? Tengo aceleración, miren, sí la tengo. Velocidad final, sí la tengo. Y lo único que me falta aquí es el tiempo. Entonces, en álgebra nos decían, cuando tienes una sola incógnita y una ecuación, lo único que haces es despejar y ya resolviste, igual aquí. Entonces, ¿quién me está estorbando? A. ¿Qué está haciendo con tiempo? Está multiplicando. Entonces, tiene que pasar haciendo lo contrario, dividiendo. Por lo tanto, me queda que el tiempo va a ser igual a la velocidad final entre la aceleración. ¿Sí? Pero recuerden, esta la sacamos ¿de dónde? De la columna de las especiales. ¿Por qué? Porque tengo una velocidad inicial igual a 0. Como en el problema anterior de este mismo video, no teníamos velocidad inicial igual a 0, entonces por eso tuvimos que ver la columna de las generales, ¿sí? Entonces así es como vamos a utilizar nuestro formulario. Entonces tengo que la velocidad final entre A. Bueno, entonces pues ya me quedó muy facilito sacar el tiempo, ¿no? ¿Qué hago? La sustitución. Sí, entonces déjenme hacer espacio en el pizarrón y hacemos la sustitución. Bueno, entonces aquí llegamos a esta conclusión, ¿no? Tiempo es velocidad final entre la aceleración, y haciendo la sustitución sustituimos a, bueno, velocidad final son 29.49, aquí está la sustitución. La aceleración 0.87 metros sobre segundo cuadrado. Numéricamente hacemos la operación ahí en la calculadora o a mano, como quieran. Yo le hice en la calculadora. 29.49 entre .87, 33.89. En cuanto al análisis de las unidades, aquí sí, miren, metros de arriba con metros de abajo se elimina. Segundos que están, bueno, al menos en la parte de arriba, con estos segundos que son 2 veces segundo, pues se elimina uno de ellos y me quedan segundos. Segundos es unidad de tiempo. Sí, es unidad de tiempo. Entonces, el tiempo que tardó son 33.89 segundos. ¿Sí? Entonces, ese vehículo que arrancó con esa aceleración después de transcurrida o después de recorrida esa distancia de 500 metros, pues va a tardar en recorrerla 33.89 segundos. ¿Se imaginan? Pues más o menos lo pueden imaginar, en unas 5 cuadras se tarda un medio minuto, que es mucho, ¿no? Es mucho. ¿Por qué será? ¿Por qué? Porque tiene una aceleración muy bajita, ¿sí?
Apenas, fíjense, desde cero va agarrando pues como una locomotora, ¿no? Sí, acelerando al pasito. Entonces, pues por eso se tarda su buen rato, ¿sí? Y alcanza una velocidad, después de esos 500 metros, con esa aceleración, algo muy interesante que estamos viendo, que estoy viendo, una velocidad no tan poquita, ¿eh? Va arriba de 100 kilómetros por hora, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué alcanza tanta velocidad? Pues si va acelerando tan al pasito. Porque una aceleración, aunque sea al pasito, pero si es constante durante mucho tiempo, como se tardó aquí, fíjense, medio minuto. Medio minuto es casi media canción de ahí del radio. Bueno, dependiendo, ¿ah? Ponen la Rapsodia Bohemia, pues no es más que un aplauso ahí al inicio. Pero si se fijan, medio minuto es mucho. Entonces fue subiendo el pasito de velocidad, pero como fue mucho tiempo, sí alcanza una velocidad pues bastante alta. 29 metros por segundo, son arriba de 100 kilómetros por hora. Sí, saben hacer conversiones, a ver, chequenlo, a ver cuánto es y va bastante rápido. Entonces, si se fijan, eso es lo que estamos determinando ahí con nuestro problema. ¿Sí? Otra vez, las recomendaciones, no nomás se agarren viendo el video, porque si no, pues nomás se ven unos números y hay un hombre que está alegando, ¿no? No, la cuestión es pues hay que analizarlo, entenderlo, si no, pues no se le va a entender. Y la otra cuestión es que pues, se pongan ahí en su libreta y estén verificando datos, ¿sí? Ves que sea cierto lo que estamos diciendo, que salen esas cuentas, ¿sí? Entonces esa es la clave, pues no hay otra más que trabajar, seguir trabajando, ¿sí? Entonces, muy importante eso, acuérdense de esto, seguramente que les voy a poner ejercicio, hay que seguir entregando ejercicios, ¿sí? Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta ahí.